Esta sesión de Historia y Cultura Premoderna, estamos dedicándole a la Edad Media. Y continuando con las sesiones pasadas donde hemos estado hablando de la Edad Bajo Medieval y sus características, periodo Bajo Medieval, en esta ocasión vamos a centrarnos en un fenómeno importante que está vinculado al surgimiento de los burgos y es el renacimiento del comercio y de los personajes que están en torno a esta nueva situación. En ese sentido, es necesario recordar la organización social que tiene la Baja Edad Media, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada. En la Baja Edad Media aparece la burguesía. La burguesía no es un estamento noble, por lo tanto, no puede estar dentro del grupo de los privilegiados que conforman diríamos, el rey, la alta y baja nobleza y el alto y bajo clero, y que son los potenciales señores feudales. No, la burguesía corresponde más bien a las capas de población que por características históricas y económicas y sociales tienen una mejoría económica en sus modos de vida, de tal manera que ya no se deben considerar como simples villanos o campesinos. La burguesía se constituye como una persona libre que no tiene que pagar impuestos feudales y que vive en ciudades desarrollando actividades económicas que ya no están vinculadas directamente con la tierra, con la agricultura o la ganadería. La burguesía entonces se desprende del gran grupo del campesinado no privilegiado y a pesar de que es un estamento no privilegiado, ciertamente eso no les va a impedir ser un estamento rico, de capacidad económica adquisitiva mucho más alta. Lo podemos ver en esta imagen de Jan van Eyck, donde aparece el matrimonio Arnolfini. Arnolfini es un agente de un banco italiano que se encuentra radicado en de Flandes, ¿eh? Y este personaje tiene un matrimonio con una joven de la localidad que es hija de comerciante. Este matrimonio tiene una posición económica holgada. No son nobles, pero tienen una posición económica holgada que podemos nosotros observarlo a través de varios elementos en esta imagen. Por ejemplo, la vestimenta. La vestimenta que llevan implica una serie de calidades de materiales a los que un campesino cualquiera no podía acceder. Por otro lado, la habitación en la que están siendo representados, que es su recámara matrimonial, nos habla pues de un espacio muy bien dispuesto, con telas, con sofás, con muebles, con arañas en el techo, espejos en la parte superior e incluso una pequeña mascota a sus pies. Todo esto nos habla de una vida de confort, de una vida de posición económica tranquila, que está por encima de los niveles de supervivencia, que eran los niveles en los que se encontraban los campesinos. Entonces, la burguesía es el gran fenómeno social económico de este periodo. Y así es como tenemos que entenderlo, como un núcleo de población que cada vez se va consolidando más dentro de las ciudades, que no tiene que desarrolla un trabajo que no está vinculado con el campesinado y con la agricultura o la ganadería directamente, sino más bien realizando otras actividades en paralelo y que tienen una posición económica bastante mejor que el campesino. Ahora, dentro de la burguesía, evidentemente, podemos señalar que estos hombres libres, diríamos, entre sus características vamos a encontrar que no todos son iguales, no todos los burgueses son iguales. Hay una alta burguesía, vuelvo a insistir, no son nobles, no es un estamento noble, un estamento no
privilegiado, pero tienen una posición económica mejor que la de los campesinos. Ahora, si nos atendemos a ver a la burguesía por sí misma, encontraremos que hay unos que están mejor posicionados que otros. Esos mejor posicionados que otros se conoce como la alta burguesía, que estaba compuesta principalmente por banqueros, por mercaderes, grandes negociantes y maestros de las corporaciones. Los maestros de las corporaciones vienen a ser como las autoridades de los gremios, ¿no? Personas que no solamente son reconocidas en la maestría de su oficio, sino también han logrado un reconocimiento económico y una posición social importante dentro de la ciudad. Y junto con esta alta burguesía está la baja burguesía. La baja burguesía está compuesta por pequeños comerciantes, por artesanos reunidos en gremios, artesanos que trabajan todo tipo de artesanías, cerámica, herrería, zapatería, electricidad, mueblería, carpintería. Todos esos artesanos forman parte de este grupo de la baja burguesía. Y también ahí encontramos a los prestamistas. Los prestamistas, a diferencia de los banqueros y los mercaderes, tienen una mala imagen en la sociedad. Por eso son de alguna manera marginados, porque son usureros, pues, ¿no? Cobran a partir de el préstamo que hacen. Y eso, pues, genera una desconfianza hacia esos personajes, ¿no? Un aspecto interesante es que con la burguesía también se introduce una ética del negocio, algo que no existía antes. Son los burgueses los que introducen esto. Y esa ética del negocio organiza, se plantea a partir de una división del tiempo en dos momentos. El tiempo que tiene una persona a lo largo del día se divide en dos grandes momentos. El tiempo de negocio, lo que no es ocio, o sea, trabajo, y el tiempo de ocio, diríamos, de descanso. Esa división del tiempo en dos, negocio y ocio, es una forma diferente de organizar el tiempo, muy distinta al hora et labora que tenían los monjes y que habían introducido en la Alta Edad Media como una característica importante en la vida de la gente, ¿no? La hora de labora era dividir el tiempo en tiempo para orar, tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, ¿no? Y tiempo para descansar. Ese es el hora et labora. Y ese es el ritmo que llevaban los monjes dentro de sus monasterios. Pero los burgueses convierten el tiempo, lo desacralizan y lo convierten en dos momentos. El momento del trabajo, el momento del negocio y el momento del ocio. Esto generará pues una especie de ética de características mercantiles, ¿no? Una ética de características mercantiles que va a ir poco a poco constituyéndose en la ética del negocio que va a predominar a lo largo de los siglos siguientes, ¿no? Por ejemplo, una ética donde se prioriza el tiempo según el negocio, ¿no? El tiempo es dinero, esa expresión del tiempo es dinero, aunque no la decían en esta época, de alguna manera lo tenían claro porque el negocio era lo más importante. Entonces, la priorización del tiempo según el negocio va a ser muy significativa. Esto implicaba que en algunos casos tuvieran que romper costumbres habituales como no trabajar en determinados días, porque el negocio lo exigía. Entonces, esto es interesante porque se está desacralizando el tiempo. Promovieron algunos valores mercantiles totalmente contrarios a la ética cristiana, que es la ética imperante en toda esta época. La ética de valores mercantiles es totalmente contraria a la ética cristiana, ¿no? Por ejemplo, frente a la prudencia, una ética, un valor cristiano, una virtud cristiana, la prudencia, se propone el secreto. El secreto.
¿no? La fórmula mágica, el secreto del negocio, todo eso se calla, no se comparte. Frente a la virtud de la generosidad, de darse a los demás, de apoyar las buenas causas, de ayudar al amigo que tiene problemas, de, diríamos, no hacer de uno el centro de la tierra, sino más bien una parte de lo que puede ayudar a los demás. En la ética mercantil se empezó a desarrollar la idea de la desconfianza. La desconfianza llevaba a que no se trabajara con determinadas personas porque, bueno, no eran de confianza, ¿no? Preferirse. Y es por eso que en época el negocio se va a desarrollar principalmente en grupos familiares, ¿no? Hoy día también muchas de las empresas son negocios familiares. ¿Por qué? Porque se desconfía de la gente, ¿no? Ese es un valor mercantil muy arraigado. Frente al ahorro, que es una virtud, el ahorro, porque el ahorro es, diríamos, ser prudente para el futuro y cuando es necesario utilizarlo, aparece la avaricia. La avaricia no es una virtud, la avaricia es un valor mercantil, porque la avaricia es tener más y tener más y tener más para un futuro incierto. El avaro nunca gasta, el avaro acumula, pero acumula no con una finalidad de gastar o de tener una mejor vida, simplemente lo hace porque tiene el deseo de tener más. Eso es terrible porque evidentemente ese avaro nunca va a dar nada a alguien que esté a su costado y que esté muriéndose de hambre, porque no lo considera relevante. Y además porque ¿por qué tiene que darlo él? Que lo den otros. Fíjense cómo estas cosas que estamos diciendo no están muy alejadas de nuestra propia forma de entender el mundo desde la perspectiva ahora incluso citadina, ¿no? Ciudadana, ya no solamente mercantil. Pero ese es un ejemplo de cómo esta visión mercantilista está presente en nuestra sociedad y muchos de nosotros seguimos utilizando. Y por último tenemos la envidia. La envidia que es frente a la solidaridad, frente al hacerse uno con los demás, de acercárselo a aquel que se necesita y ayudarlo desinteresadamente porque quiere su mejoría. La envidia promueve más bien todo lo contrario, promueve el no ayudar a aquel que podría ser mejor que uno porque simplemente su competencia. ¿Y por qué le va a ir bien a él? Yo quiero que me vaya bien a mí. Y esto genera pues una actitud competitiva de ser el mejor, aún a costa de todos los demás. Pues estos valores son mercantilistas. Y si tú crees, tú que me estás escuchando, crees que lo tienes y los crees en ellos y has visto que están en ellos, pues ten en cuenta que estás siendo influido por gente del siglo XIII, siglo XIV. Y es una visión bien pasada, ¿no? Porque nuestro mundo hoy en día, un mundo global e interconectado, no puede seguir planteándose bajo estos valores tan individualistas. ¿Qué es lo que está pasando, no? No podemos seguir pensándolo así. El individualismo ha hecho mucho daño a nuestra sociedad en general, no solamente al Perú, no solo a Piura, ha hecho daño a todos, a la sociedad en sí. Tanto es así que... Bueno, disculpen, pero se desconectó. A ver, voy a volver a conectar. Bueno, entonces, como les decía, estos valores mercantiles que están tan presentes en nuestra sociedad y que han sido promovidos desde entonces,
han generado pues una cultura individualista que ciertamente eh, ahora mismo, ahora que estamos con este problema de la epidemia mundial, bueno, estamos sufriendo sus consecuencias, ¿no? Porque esa visión individualista puso el empeño en proyectos que tuvieran beneficios para determinadas personas y no en proyectos como, por ejemplo, salud o educación, que son proyectos sociales donde exigiría una visión mucho más de solidaridad y de generosidad para todos. El hecho de que tengamos los hospitales de miedo que tenemos, las escasas posibilidades que tenemos para enfrentar esta situación, se debe justamente a que durante décadas hemos tenido autoridades que lo único que han hecho es llenarse los bolsillos o sacar provecho de los proyectos que se han hecho y nunca han apostado realmente por hacer proyectos verdaderamente solidarios y necesarios para la región. Esa idea de esa visión mercantilista que tenemos está haciendo mucho daño y ojalá que sirva este periodo para, bueno, cambiar nuestro paradigma, ¿no? Ahora, pese a que estos personajes tenían esos valores que hemos mencionado, lo llamativo es que también tenían una dimensión religiosa. Y esa dimensión religiosa lo llevó pues a reunirse de manera gremial, es decir, constituir gremios, aquellos que ejercían un mismo oficio se constituyeron en un gremio. Ese gremio estableció una serie de normas para trabajar entre ellos, para no fomentar la competencia, sino trabajar en conjunto y decidieron ponerse bajo el patronazgo de un santo. Los santos devienen patrones de los gremios y es así como se establece. El gremio de San Cristóbal es el gremio para los que hacen trajines, para los caminantes, para los viajeros. El gremio de San Lucas para los artistas, el gremio de Crispini Crispiniano para los zapateros, ¿no? Entonces, cada gremio tiene un santo que los acoge, ¿no? Además, crean instituciones y protectoras de los pobres. Los burgueses agremiados crean las primeras instituciones benéficas y protectoras de los pobres, principalmente asilos para personas mayores dementes o que tienen o que viven solas. Obviamente eran sitios que no estaban tan bien montados, ¿no? Pero bueno, al menos se les daba comida y cama. Y también influyeron mucho en los orfanatorios, ¿no? Así como se desarrollaron orfanatos para, desde la iglesia para apoyar a los jóvenes, también las instituciones benéficas agremiadas constituyeron orfanatos y asimismo instituciones benéficas. Ahora, ciertamente que un mercantilista o un burgués mercantilista que toda su vida ha sido avaro, desconfiado, ha tenido envidia y ha, diríamos, trabajado bajo el secreto, pues que no son claramente valores cristianos ni virtudes cristianas, cuando siente llegar su momento de pasar de esta vida, o sea, cuando la muerte le empieza a tocar las puertas, ese temor a la condena eterna, porque al fin y al cabo es gente cristiana y sabe de lo que puede sucederle, como a todo que sabe que, como a todo cristiano que sabe que si camina mal por la vida va a ir directamente al infierno. Bueno, esa idea de tener la condena eterna, de vivir para toda la vida y toda la eternidad en la condena eterna, les lleva a tomar decisiones, podríamos decir, convenidas y de última hora, pero son decisiones que al fin y al cabo intentan tranquilizar su conciencia, ¿no? Así como el ejemplo del rico Epulón, que se llenaba la barriga en gran fastuosos banquetes frente a un Lázaro que se moría de hambre y estaba todo llegado. Y cuando mueren, Lázaro está acompañando de Abraham en el cielo, en el paraíso, y Epulón está muriéndose de calor en el infierno. Muchos de estos burgueses pensaban que si daban o donaban en el último instante de su vida bienes a los pobres, bienes a la iglesia,
o aquellos que habían sido verdaderamente saqueadores a través de prestamistas o banqueros que habían sido demasiado usureros, restituían a la gente a la que les habían robado, les restituían bienes, pensaban que de esa manera se sentirían y estarían más limpios para poder llegar al Señor. Y es por eso que esta época se va a llenar de tesoros artísticos y de objetos y de lugares, porque estos banqueros, estos burgueses ricos van a intentar calmar su conciencia. Son ellos los que se encargan de hacer grandes donaciones y fuertes sumas de dinero a la iglesia para construir catedrales, por ejemplo. O los que mandan a reconstruir villas, casas, diríamos, y crean instituciones benéficas. Todo eso sirve, todo eso sirve como una manera para restituir, ofrecer y donar bienes a los pobres a cambio de una vida, una muerte en paz y la promesa de una vida eterna al lado del Señor y no en el fuego del infierno. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Pero ¿por qué es contradictorio? Bueno, principalmente es contradictorio porque son gente que ha sacado, diríamos, se ha alejado de una vida cristiana para convertirse en una vida profana. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto cuando leímos el texto de Eliade, de Mircea Eliade, el homo religiosus y el homo no religioso, el hombre profano y el homo religioso, que el homo religioso ve toda la vida desde una perspectiva religiosa, mientras que como algo que tiene que ver con la providencia divina, mientras que el hombre no religioso, pues el profano, ha convertido todos los hechos de la vida como parte de la vida. Bueno, esto es un ejemplo interesante, ¿no? Ellos han convertido su vida en un negocio, en un tiempo de negocio, en el que Dios y los valores cristianos, pues sí, son un elemento así secundario, pero al final de su vida se dan cuenta y tratan de enmendarse y tratan de cambiar. Por ejemplo, de la alta burguesía, miren, tenemos aquí esta obra, es de Tommaso Portinari con su mujer María Maddalena Baroncelli. Es un tríptico que ellos han dejado, está en el Museo de Nueva York, pintado por uno de los grandes pintores y flamenco, Hans Memling, ¿no? Portinari fue un banquero italiano de la Casa de los Medici, o sea que estaba muy vinculado con los italianos y radicaba en Brujas. Ahí a los 47 años se casó con María Maddalena Baroncelli, que tenía en ese momento 15 años. Con ellos se casó y Baroncelli tenía también era hija de un negociante importante y por lo tanto era una especie de, podríamos decir, de un arreglo por conveniencia económica, pero bueno, que sirvió mucho para unir a estas familias italianas. ¿Cuáles eran los negocios principales de la alta burguesía? Pues en primer lugar los mercaderes, pero no pensemos en estos. Estos mercaderes son los famosos mercachifles y se llamaban así porque, como pueden ver ustedes, cargaban sobre sus hombros todo, ¿no? De todos los productos. No, más bien estamos hablando de estos de aquí, de estos que ya tienen un puesto, están montando un negocio, van de villa en villa, de ciudad en ciudad, llevando todos sus productos a las distintas ferias y eso pues les hace tener importante participación económica. El mercachifle es un tipo que camina mucho de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de villa en villa, vendiendo baratijas. El mercader ya se empieza a especializar, ¿no? El mercader itinerante que puede viajar a pie en carretas, pues es un personaje que ofrece muchos productos. Lo importante es que se conectaban a pueblos y gentes con el extranjero, ¿no? Y eso era la ventaja que tenían, eran los grandes difusores de las noticias, porque ellos iban de pueblo en pueblo y recogían noticias y dejaban noticias también. Pero esos mercaderes
convivían con los grandes mercaderes, y los grandes mercaderes son aquellos que ya se establecen en una ciudad y además constituyen una cofradía o un gremio, y estos personajes se caracterizan por tener monopolios comerciales. Monopolios comerciales como por ejemplo, porque han creado una red comercial, ¿no?, entre varias ciudades en donde tienen agentes encomendados, eso se llama la comenda, y esos agentes que están en las distintas ciudades mandan cartas, compran y venden en las localidades, porque todos forman parte de un mismo negocio. Entonces, estos grandes mercaderes eran personajes que tenían mucha capacidad de negociación, ¿no? Y son ellos los que crearon los nuevos instrumentos comerciales, ¿no? La nota de crédito y los contratos. Los contratos son importantísimos porque eran afirmaciones, diríamos, compromisos que se establecían a futuro. El contrato era un contrato para enviar tantos kilos o tantas libras de tela a tal lugar en un plazo de tiempo tanto, a cambio de tal cantidad de dinero que estoy recibiendo. Entonces, ahí eso es una prueba de fe, pero esa prueba de fe ya no es de palabras, sino hay que hacerlo con un papel, con un notario, y si no se ejecuta, inmediatamente actúa la acción legal, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo los comerciantes construyen instrumentos económicos, legales, con la finalidad de asegurar aquello que ya no tenía valor, que era la palabra, ¿no? La palabra se podía dar, el honor se podía transmitir, pero ya no en este nivel, ¿no? Porque en este nivel era más importante el papel. Los banqueros es el otro gran grupo, ¿no? Fíjense aquí una caja de pesos y balanzas que era propio de un cambista medieval. O sea, el cambista medieval se iba al mercado y llevaba su cajita donde estaba su balanza, sus platillos y sus pesas. Y él lo que hacía era, cuando alguien venía a pesar, pues él pesaba las monedas y hacía los cambios de moneda, ¿no? Este banquero aparece en el contexto de las ferias. Acuérdense que hemos hablado que los mercados inicialmente conectaban a los que vivían en villas con los que vivían en ciudad. Pero las ferias ya era algo más grande y lo pueden ver ustedes en el caso de las ferias de la Champaña, cómo conectaban grupos de personas provenientes de muchos lugares. Por lo tanto, cada uno de ellos traía bolsas de moneda con sus monedas locales. Entonces, ¿cómo hacían los pesos y los cambios? Pues para eso necesitaban un personaje, y ese personaje inicialmente fue el cambista, y luego fue el banquero, ¿no? Porque cada burgo importante empezó a acuñar monedas a partir del siglo XII, monedas que tenían distintos pesos, medidas y nombres, ¿no? Una moneda muy importante en esa época fue el marco de Troyes de 1147. ¿Por qué? Porque Troyes era uno de los lugares a donde se desarrollaba la Feria de la Champaña, como el de Nier de Provins, porque Provins también era otro lugar donde se desarrollaba la Feria de Champaña. Lo lógico hubiera sido, oye, ¿por qué no ponemos una sola moneda para todos? Bueno, esa idea tan simple no se podía hacer hasta el siglo XVI, cuando se crean los estados, los reinos, cuando se establece el reino de Francia, el reino de Castilla y Aragón, el reino de Inglaterra. Recién ahí pueden establecerse pesos y medidas oficiales para todos, y desaparecen las monedas locales. En esta época no, porque en esta época no hay reinos consolidados y centralizados, sino señores feudales y ciudades libres. Entonces, cada ciudad libre creaba su propia moneda. Entonces, los banqueros, ahí vemos a dos banqueros sentados ante el mostrador. Los banqueros aparecen por primera vez en Italia, ¿no? En Italia. Estos banqueros originalmente se encargaban de dar préstamos de dinero a un determinado porcentaje a los mercaderes que llegaban a la feria, ¿no?
Eh, Evidentemente, inicialmente los prestamistas eran judíos, principalmente judíos, porque como digo aquí, el préstamo estaba condenado por la iglesia. No tanto por el prestar el dinero, sino por la usura, porque un prestamista, un préstamo suponía intereses considerados intereses, y esos intereses a veces pues podían rayar el 30, el 40%, ¿no? O sea, te presto al 30%, te presto al 40%. Y claro, era altísimo, ¿no? Y era una usura, era un robo, en pocas palabras, porque le estaba quitando incluso eh, aquel porcentaje de ganancia que podía sacar con el dinero. En todo caso, eso era lo que se condenaba, ¿no? La iglesia no estaba en contra de que se preste dinero, estaba en contra de que ejercieran usura con ese préstamo. Y es por eso que prohibía a los cristianos hacerlo, de tal manera que finalmente quienes se encargaban de ello eran los judíos. Muchas familias judías se quedaron como prestamistas y como banqueros. Por eso, si ustedes recuerdan, los nazis, por ejemplo, los nazis tildaban a los judíos de ser prestamistas y usureros, porque los judíos, de hecho, en Alemania seguían teniendo esas funciones, ¿no? Eh, en, eh, es bien interesante el tema y podríamos hablar mucho sobre ello, pero bueno, lo dejo aquí para avanzar, ¿no? Los cambistas se encargaban de pesar y convalidar las monedas, ¿no? Y esto permitía, pues, que al recibir una cantidad de monedas y al entregar una cantidad de monedas se dejaba un sello, se dejaba una nota de crédito. Ese banquero, al recibir esas monedas, que las podía recibir por tipo de cambio o simplemente como resguardo, es decir, un mercader llegaba con mucha cantidad de dinero y no quería tenerla ahí en el cinto, decidía ir al banquero y le entregaba, mira, todo esto, por favor, guárdamelo, y el banquero le cobraba una tasa por el guardarlo, ¿eh? Y le daba una nota por la cantidad que habían entregado. Entonces, eso es el ahorro, eso es ahorro. Entonces empieza ya a funcionar el banquero también como una caja, ¿no? De ese dinero pasa a prestar a otro, de ese dinero lo mueve y en esos movimientos va generando ganancias para él, ¿no? Se llama banquero porque se sentaban detrás de un mostrador en una banca, ¿no? Y el mostrador tenía que tener un tapiz para que las monedas pudieran deslizarse suavemente sin hacer sonar ni evidenciar que había dinero ahí, ¿no? Entonces los banqueros, ¿no? Eran generalmente gente que estaba sentada en una banca y de ahí viene el nombre de banquero, ¿no? Los banqueros, fíjense, otra vez tenemos a nuestro amigo el prestamista con su mujer. Los banqueros realmente llegó un momento en que la banca ya no podía manejar cantidades de dinero porque era demasiado grande, especialmente cuando empiezan a introducirse los grandes comerciantes de monopolio. Esta gente tiene mucha cantidad de dinero y por lo tanto no puede trasladar el dinero de un lugar a otro. Ante esa situación, ante esa dificultad de llevar grandes cantidades de dinero por temor a que sean asaltados, los banqueros entonces decidieron establecer un sistema de guarda de depósitos y entrega de recibos de apertura de cuentas a los comerciantes. Entonces ahí empieza verdaderamente el negocio nominal, ¿no? Porque estos banqueros recibían el dinero en una agencia, por ejemplo, en una agencia de Italia, entregaban al mercader un registro de apertura de cuentas por tanta cantidad. El mercader viajaba a Flandes y en la oficina de Flandes entregaba ese documento y la oficina de Flandes le entregaba el dinero que había dejado en Italia, ¿no? Entonces, ese sistema es el sistema que permite que empiece a negociarse con mayor cantidad de dinero, porque ya no es peligroso llevar la bolsa con todas las monedas. Esas operaciones comerciales se hacían sobre la cuenta abierta, de tal manera que no era
no diríamos, no impedía que se pudiera manejar en muchos lugares. Y evidentemente muchos banqueros, debido a esta situación, también se lanzaron como comerciantes. O sea, que abrieron un negocio de comercio de gran escala, respaldado justamente en sus ingresos de banca, ¿no? Como ven, las cosas ya se están consolidando, pero claro, han pasado 2 siglos, ¿no? Estamos en el siglo XIV y XV, cuando vemos este sistema. O sea que ya ha pasado 2 siglos desde aquel inicial donde el banquero inicial intercambiaba monedas, ¿no? El cambista, frente al mercachillo, al mercader itinerante, ¿no? Poco a poco se va consolidando ese proceso hasta convertirse en un sistema mucho más completo. Ahora, hablemos de la baja burguesía. La baja burguesía, insistimos, está constituida por los artesanos. La baja burguesía principalmente eh, se organiza en gremios de artesanos. Los artesanos son hombres libres que ejercen un oficio dentro de la ciudad. Y había de todo, ¿no? Pero bueno, aquí les pongo los más conocidos, ¿no? Los orfebres, porque hacían vasijas y piezas de plata y de oro. Los alfareros, porque eran los que hacían la cerámica, platos, cunzas, vasos. Los espaderos, que eran los que preparaban espadas, ¿no? También tenemos los tejedores, muy importantes, porque eran los que confeccionaban las telas que luego se intercambiaban y que en los sastres se convertían en ropas, los paños que luego se convertían en ropas. Y están también los panaderos, ¿no? Que alimentan las casas, y cuando hablamos de panadería no solo estamos hablando estrictamente de panaderos, estamos hablando de todo lo que implica, ¿no? Y los talabarteros, que son los que preparaban cueros para hacer productos en cuero, que podía ser zapatos, que podía ser luego maletas, sacos, etcétera, ¿no? Todo lo que era cuero. Estos se organizaban en gremios, y los gremios hay que entenderlos como asociaciones de artesanos de un mismo oficio. El gremio no es una empresa, el gremio es una asociación donde cada uno de los artesanos tenía una voz y un voto. Las funciones que tenían los gremios era de autorregulación del mercado, ¿no? Por ejemplo, velaban por la calidad de los productos. Por lo tanto, una de las funciones de los agremiados era hacer cumplir que los productos tuvieran las normas de calidad que establecía el gremio, y si encontraban que alguien no lo cumplía, pues recibiría una pena por ello, ¿no? O lo sacaban del gremio o le caía una multa, pero era el mismo gremio el que se regulaba, ¿no? Y también protegían a los agremiados del comercio desleal, ¿no? El comercio desleal. Este era un elemento clave porque estamos en una época donde el fraude era habitual, ¿no? Y donde aun cuando existían documentos como los contratos y tal, era muy difícil, diríamos, era muy difícil, no es que mi perrito está haciendo cosas medio raras, muy difícil que no se cometiera fraudes, no se cometiera estafas. Por lo tanto, el gremio tenía que velar por ello, y los agremiados se organizaban de tal manera de tener un comité de seguridad, un comité de oficialía, que eran los que iban y revisaban constantemente si los agremiados estaban cumpliendo con las normas, ¿no? Y además también eran los que recibían las quejas, ¿no? Cuando alguien se sentía que no se había cumplido el contrato, pues el gremio tomaba cartas en el asunto, ¿no? Y cuando alguien denunciaba que los productos que se les había otorgado eran deficientes, eran ellos los que se encargaban de destruir el producto deficiente. Entonces ejercían un control, un autocontrol y una seguridad importante a los productos, ¿no? Hacer cumplir las normas implicó regular también, por ejemplo, horarios de trabajo para que todos tuvieran las mismas oportunidades
y si se realizara dentro de un ámbito de competencia, pues había que regular el trabajo, ¿no? El trabajo habitual de esta época eran unas 18 horas al día, ¿no? 18 horas de trabajo al día. Por lo tanto, esta gente tenía que no excederse ese periodo. También en los materiales, en la procedencia y en la calidad de los materiales, había mucho cuidado con eso para que no, por ejemplo, la harina, ¿no? La harina para el pan era clave y por lo tanto había que buscar que los graneros y además los molinos, principalmente donde se trabajaba la harina, donde se molía el grano y se hacía la harina, pues fueran de calidad. Y establecían también los precios, calidad y el precio final en algunos casos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo bien interesante de cómo establecían esas normas y esas medidas, ¿no? No sé si perciben ustedes que aquí hay una figura de un circulito con un hueco en el medio y aquí hay una indicación, ¿no? Que dice 1320. Y si vemos más abajo tenemos 1270 y hay esta figurita que es como un óvalo más grande. Y luego tenemos 1327, si no me equivoco, y acá tenemos unas figuritas más chiquitas y un círculo más chiquito. ¿Qué creen que puede significar? ¿Cuál es la comparación que estamos viendo? Estamos hablando de gremios y de artesanos. Que en 1320 la medida es esta. Y en 1270 la medida es esta. Y en 1327, perdón, la medida es esta. ¿Se dan cuenta? Y todo esto está marcado en una pared. Una pared. Por lo tanto, cuando llegaba el oficial, imaginemos, panes, lo más simple, ¿no? Llegaba el oficial, iba a la panadería, recogía una muestra del pan, se acercaba a la pared y de acuerdo al año establecía, a ver, tu pan tiene esa medida, tu pan tiene esas características, tu pan tiene ese peso, y lo comparaban. Si cumplían, bien. Si era más chiquito, mal. Entonces así funcionaba. Estaban estableciendo marcas con las medidas reglamentarias del pan para los distintos años. Y eso es lo interesante, porque eran normas que autorregulaban, pues estaban regulando cada una de las características, ¿no? Fíjense el caso de la producción textil. Vean ustedes cómo, así como los burgos principalmente estaban centrados en la zona central de Europa, norte y sur, Italia y Flandes, también aquí estamos viendo cómo efectivamente la producción textil se organizaba en torno a esos núcleos, ¿no? El norte de Italia y la zona norte de Europa en Flandes y en torno a Flandes, ¿no? Si nos alejamos por los lados, vamos viendo que más bien van desapareciendo. Ahora, no todo es lana, aunque principalmente se produce lana de oveja como producto, como materia prima para los tejidos. Por cierto, aquí no existe el algodón. También estaba el lino. El lino más bien viene de la zona oriental. Pueden ustedes ver aquí una mayor producción de lino. La seda, que está en circulito blanco, está en Granada, en Roma y en Constantinopla, principalmente en Palermo, en Tebas, porque son puntos de conexión con el mundo oriental. Por lo tanto, todo eso genera pues un intenso comercio de productos de alta calidad. Los artesanos se organizaron internamente en talleres. Estos talleres, como el caso de la panadería,
por el caso, ¿no?, de esta casa tienda, pueden ver ustedes cómo utilizaban sus propias viviendas como talleres, ¿no? Y el taller estaba organizado de una manera jerárquica. En la parte superior del taller estaba el maestro. La cabeza del taller era el maestro. Debajo de ellos estaban los oficiales, que eran los artesanos que ya hacían eran reconocidos como artesanos, pero todavía no tenían suficiente dinero como para poder crear su propia tienda, y es por eso que preferían pues trabajar debajo de un maestro. Y por último, los aprendices, que eran los principiantes, ¿no? Los aprendices principiantes eran aquellos que efectivamente eran los que recién empezaban a trabajar en los talleres, ¿no? El maestro habitualmente se encargaba para aceptar a un principiante. Por lo general, el maestro contrataba con los padres de tal manera que él aceptaba vestirlo, alimentarlo y enseñarle el oficio en un lapso de 3 a 6 años a cambio de un pago anual que hacían los padres por ese muchacho, ¿no? Este modelo pues llevaba a que el aprendiz fuera un muchacho para todos, era un chico para todos, una chica para todo, porque el aprendiz no cobraba sueldo. Entonces se integraba a la familia y hacía trabajos que podían ser desde barrer, limpiar, qué sé yo, ayudarla a la cocina, hasta cargar bultos, llevar paquetes, llevar mensajes, etcétera, ¿no? El aprendiz tenía que hacer todo, porque de todo eso se aprendía el negocio, ¿no? Los artesanos, llega un momento en el siglo XIV y XV que empiezan a diferenciarse. Muchos de ellos se convierten en apellidos. Casi todos tienen estos escudos, como ven ustedes, que eran las señales que habían en el exterior de las casas para poder identificarlos claramente, ¿no? Ahí tenemos a los que hacen campanas, a los que hacen toneles, a los que hacen llaves, a los que hacen cuchillos, ¿no? Todos estos tienen un nombre, y muchos de estos nombres de artesanos, uno de estos ha pasado a ser también apellidos de personas, ¿no? Apellidos ya familiares, ¿no? Por ejemplo, en la esta película antigua de Corazón de, ¿cómo se llama? Corazón de Valiente, donde es el muchacho hijo de un techador que se convierte en un noble, en uno que va a hacer estos, estos juegos que había en la Baja Edad Media, ¿no? Estos juegos de la lanza, y que se hacía pasar eh, por un noble. Ahí se menciona claramente que su padre era un techador, ¿no? Un techador, y él se llamaba William Thatcher, ¿no? Es un ejemplo, o Ackerman, ¿no? Ackerman también es un apellido que suena muy importante, pero Ackerman significa el que mide el campo, ¿no? O sea, su oficio era medir los campos, ¿no? Y así, muchos de estos apellidos se caracterizan porque hacen referencia a los oficios, ¿no? Y evidentemente, pues, va marcando las características de los artesanos de esta época, ¿no? Ahora, todo este desarrollo que tiene la sociedad europea entre los siglos XII, XIII y XIV, llega a un momento en que colapsa completamente con la aparición de la peste negra. En este mapa, que lo tienen ustedes también, se puede ver el avance rapidísimo que tiene la peste negra. En 3 años ha logrado cubrir todo el ámbito de Europa y ha tenido una mortandad impresionante, ¿no? Porque la peste negra es una de las epidemias más fuertes que se da en el contexto, más que nada porque no había conocimiento de cómo enfrentarla, ¿no? No se sabía cuál era su origen, no se sabía cómo se contagiaba, y tampoco se tenía muy claro cómo enfrentarla, cómo evitarla, ¿no?
por eso la peste negra actuó principalmente en los pobres, en las poblaciones pobres, pero también llegó a las casas reales, ¿no? Y tuvo mucho que ver en la expansión de la epidemia en las ciudades principalmente, la poca higiene de las ciudades y las personas, ¿no? Ya lo hemos dicho en las sesiones pasadas que las ciudades medievales no tenían servicios de desagüe, ¿no? O lo tenían abierto, por lo tanto eran lugares poco higiénicos. Y entre las características que tiene la peste, como toda peste, pues el periodo de incubación era muy largo, lo que hacía que se pudieran contagiar más personas en ese tiempo, ¿no? Y generaban, la forma más virulenta es aquella que generaba nódulos como bulbos, como bubones o carbuncos, módulos de color morada, horribles, que aparecían en las ingles, las axilas y el cuello. También había unas variantes que eran la famosa peste negra septicémica, en donde la persona que moría tenía, se le había destrozado por dentro el organismo, y por lo tanto se le llamaba la muerte negra. O la otra variante era la neumónica, ¿no? Que atacaba al aparato respiratorio y lo que hacía era producir tos expectorante en la gente, que divulgaba pues el virus, el contagio por el aire, ¿no? Fíjense las variaciones que tenía la peste negra, no era solamente el que te picaba la pulga de la rata, que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? La pulga de la rata que venía en los barcos provenientes de Oriente son las que ocasionaron la peste negra, porque esas pulgas se alojaban luego en el cuerpo humano y al picar, ¡pum!, transmitían la bacteria, ¿no? Esa es la forma más habitual y es la que más se propagó. Pero la septicémica y la neumónica también prontamente aparecieron. La peste negra entonces produjo un cambio de vida en las personas, principalmente en su forma de percibir la vida y la muerte. Muchas grandes familias de banqueros quebraron, como los Scalvi, los Bardi, los Peruzzi de Florencia, los Bonsignori de Siena. Todos estos quebraron porque murieron pues sus integrantes, pero también porque se decayó el negocio se vino abajo en muchas ciudades, ¿no? Lo que empezó a campear por Europa fue la guerra y la hambruna, y eso generó pues que el campo se desolara. Y a cambio, la gente del campo empezaba a llegar a las ciudades porque había necesidad de mano de obra y las ciudades se revitalizaron. Y entonces esto llevó a que en esta nueva concepción se viera conveniente hacer algún tipo de intervención sanitaria urbana, ¿no? En algunas ciudades, no en todas, también hay que decirlo, en algunas ciudades empezaron a poner cloacas o se taparon los desagües, se planteó un servicio de limpieza municipal que asumiera el gasto de la basura, se multaba y se evitaba que la gente tirara las aguas servidas a la calle. Entonces, una serie de transformaciones que para la época intentaron frenar la peste. Pero una vez ya la peste en Europa, ciertamente fue cíclica. Para 1620 aparece nuevamente la peste en Europa, en 1800 nuevamente aparece, o sea, ya se convierte en algo cíclico, ¿no? Fíjense las caídas, ¿no? Ahí donde está marcado en rojo es el punto de inflexión del crecimiento poblacional en la Baja Edad Media, y fíjense la brutal caída que tuvo con la peste negra. Para 1400 se había llegado a los niveles de población de 1100, o sea, habían retrocedido 300 años en población. Y volver a subir esa población tomó, como pueden ver ustedes, 150 años hasta 1550 aproximadamente, que se volvió a retomar la misma cantidad de población. Como pueden ver también en este gráfico, fíjense ustedes la forma como la peste negra atacó principalmente la zona más poblada de Europa, que era la zona norte de Europa, ¿no? Era la de mayor proporción de población y es la que quedó más diezmada. En cambio, en la zona oriental, donde había menos población, no afectó tanto. Y en la península ibérica afectó medianamente. Entonces ahí
Esos datos nos pueden llevar a entender el impacto económico, perdón, el impacto social y económico que trajo la peste negra para el desarrollo de las ciudades en la Baja Edad Media.